Existe una ilusión profundamente arraigada en el pensamiento moderno, la creencia de que el poder es alcanzado por los más capaces, los más preparados o los más sabios. La historia, sin embargo, se complace en contradecirnos. Una y otra vez, nos muestra figuras que ascienden a las más altas posiciones sin exhibir grandes dotes de reflexión, sin un entendimiento profundo del mundo que los rodea y, en muchos casos, sin siquiera saber disimular su propia ignorancia. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede un sistema que aparentemente premia el mérito terminar entregando el control a quienes parecen entender poco y pensar menos? Para comprender esta paradoja, debemos abandonar la visión idealista del liderazgo y adentrarnos en una perspectiva mucho más cruda, realista y, por momentos, incómoda. Nicolás Maquiavelo, en pleno Renacimiento, ya lo había entendido. El poder no es un premio que se otorga por inteligencia o virtud moral. Es un botín que se arrebata, que se manipula y que se conserva mediante astucia, cálculo y oportunismo. Mientras algunos dedican su vida a comprender la naturaleza humana, otros la utilizan como un mapa para tomar ventaja. La diferencia entre ambos no está en el grado de conocimiento, sino en el propósito de ese conocimiento. El mundo no está organizado para favorecer al sabio. El sabio duda, matiza, se cuestiona a sí mismo. Observa los matices de la condición humana y se resiste a imponer su voluntad por encima de los otros. Su inteligencia lo vuelve introspectivo, a veces inseguro, y con frecuencia le impide actuar con la contundencia que el poder exige. Por el contrario, el mediocre no se detiene a pensar. No siente la necesidad de comprender antes de decidir. No busca la verdad, busca utilidad. Y en un mundo que recompensa resultados inmediatos, esa superficialidad se transforma en una ventaja. En la práctica, el acceso al poder no requiere profundidad, sino funcionalidad. Los sistemas de gobierno, las masas, incluso las estructuras institucionales, son más susceptibles a quien se mueve con convicción que a quien reflexiona con profundidad. Un discurso simple, una imagen fuerte y una promesa repetida con suficiente seguridad valen más que una tesis elaborada o un análisis complejo. Quien se muestra resuelto, aunque esté vacío por dentro, proyecta liderazgo, y quien proyecta liderazgo, avanza. El poder también es, en gran medida, una cuestión de percepción. Los pueblos atrapados en sus propias necesidades, temores y deseos, no siempre eligen a quien los entiende mejor, sino a quien los seduce con mayor habilidad. Y aquí la inteligencia profunda puede convertirse en un obstáculo. El líder brillante puede sentirse tentado a decir la verdad, a incomodar, a advertir sobre lo que nadie quiere oír. Pero el político hábil, aunque sea intelectualmente limitado, entiende que lo que importa no es la verdad, sino la eficacia del mensaje. Y si para conquistar voluntades hay que simplificar, tergiversar o exagerar, no tendrá reparos en hacerlo. Lo que Maquiavelo dejó entrever, con brutal honestidad, es que la inteligencia convencional no es una moneda útil en el mercado del poder. El príncipe ideal, según su obra, no es el más sabio, sino el más eficaz. Y la eficacia política no depende del conocimiento profundo, sino de la capacidad para adaptarse, engañar, manipular y sobrevivir. En ese escenario, la lucidez puede volverse una carga, mientras que la ignorancia, si es acompañada por una voluntad férrea, puede volverse una herramienta. Los sistemas políticos, lejos de funcionar como meritocracias puras, favorecen a quienes comprenden sus reglas no para mejorarlas, sino para explotarlas. Y esas reglas no premian la inteligencia, sino la audacia. No valoran al que piensa, sino al que actúa. En consecuencia, la figura del líder brillante y virtuoso es, más que una norma, una excepción.
El ascenso al poder está condicionado por factores que escapan a la lógica de la competencia intelectual. El momento histórico, la imagen pública, la estrategia emocional y la capacidad de responder, aunque sea con torpeza, a los deseos del pueblo. Y quien comprende esto, aunque no comprenda nada más, ya está en ventaja. Así, el poder no se filtra por la inteligencia, sino por la voluntad de dominar. En ese juego, quienes dudan quedan atrás. Quienes piensan demasiado, pierden tiempo. Quienes esperan que el mérito sea reconocido, envejecen esperando. Mientras tanto, los que actúan, aunque lo hagan desde la ignorancia más escandalosa, ocupan los espacios vacíos que los lúcidos dejaron libres por precaución o por principios. Y cuando miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos por qué gobiernan quienes gobiernan, quizá la respuesta no esté en su capacidad, sino en la ausencia de obstáculos internos. No son los más inteligentes. Son los que no se detuvieron a pensar si debían hacerlo. La ausencia de obstáculos internos, como la duda, el remordimiento o la necesidad de comprender antes de actuar, permite que ciertos individuos avancen sin freno por los corredores del poder. Pero no lo hacen por accidente. Lo hacen porque poseen una forma particular de astucia que, aunque suele confundirse con inteligencia, tiene un carácter mucho más salvaje y oportunista. Esa cualidad fue descrita con precisión quirúrgica por Nicolás Maquiavelo bajo el nombre de virtud. No debe entenderse como virtud en un sentido moral, sino como una habilidad implacable para navegar el caos político, imponerse sobre los demás y moldear las circunstancias a conveniencia propia. La virtud no implica sabiduría ni profundidad. Es más bien un tipo de instinto afinado para el dominio. Es la capacidad de presentarse fuerte donde se es débil, de hablar con firmeza cuando no se tiene certeza, de hacer lo necesario aunque sea sucio, aunque sea cruel. Es saber cuándo traicionar, cuándo mentir, cuándo ceder y cuándo golpear. El mundo político premia esta clase de habilidad porque no exige comprensión, exige resultados. Y en ese terreno, quienes carecen de escrúpulos o principios sólidos tienen más libertad para actuar. Son menos sensibles a las contradicciones éticas, menos propensos a quedar paralizados por el conflicto interno. Pueden moverse con rapidez, improvisar sin remordimiento, manipular sin titubeo, no porque sean especialmente inteligentes, sino porque no sienten la necesidad de justificar cada paso que dan. La astucia maquiavélica no requiere una mente brillante, sino una mente despierta al cálculo inmediato, una mente que no se pierde en abstracciones, sino que detecta, sin demora, la debilidad del otro. Saber cuándo halagar y cuándo humillar, cuándo sembrar miedo y cuándo ofrecer esperanza. No hace falta entender profundamente a las personas. Basta con conocer sus impulsos más básicos y aprender a utilizarlos como herramientas. De hecho, cuanto menos complejo sea el pensamiento, más ágil puede ser la acción. Lo que para una persona reflexiva sería un dilema, para el maquiavélico es una oportunidad. En este contexto, la inteligencia tradicional, basada en la contemplación, la ética o el análisis racional, puede incluso convertirse en un estorbo. El líder astuto se aprovecha de esto. Observa cómo los demás se enredan en sus principios, cómo dudan antes de actuar, cómo se preocupan por las consecuencias morales de sus decisiones. Y mientras tanto, avanza. Se abre paso con determinación, no porque sepa más, sino porque está dispuesto a hacer lo que otros no se atreven siquiera a imaginar. Ese es el tipo de virtud que Maquiavelo retrata. No una acumulación de saber, sino una voluntad afilada, precisa y a menudo despiadada. No se trata de glorificar la brutalidad ni de justificar la mediocridad, sino de entender por qué ciertos individuos con capacidades limitadas para el pensamiento complejo logran imponerse en el juego del poder.
es porque su modo de operar es más eficiente dentro de un sistema que favorece la acción sin escrúpulos sobre la reflexión consciente. En lugar de construir ideas, construyen alianzas. En vez de analizar causas profundas, explotan síntomas visibles. No buscan cambiar el mundo, buscan dominarlo tal como está, y eso los vuelve, paradójicamente, más adaptables. Esta clase de perfil no necesita grandes planes, necesita oportunidades, un vacío de autoridad, una crisis emocional colectiva, una sensación de abandono o inseguridad en la población. Donde el pensador ve un problema estructural, el astuto ve una puerta abierta. No pierde tiempo en resolver el conflicto, solo en cómo utilizarlo para fortalecer su posición. Si debe mentir, miente. Si debe retractarse, lo hace sin culpa. Si debe humillarse ante los poderosos para luego traicionarlos, lo considera parte del proceso. No hay honor, solo estrategia. No hay verdad, solo conveniencia. Y esta lógica termina desplazando a los perfiles más lúcidos porque no compiten en el mismo terreno. Mientras uno se pregunta qué es lo correcto, el otro se pregunta qué es lo útil. Y en un sistema que mide los resultados por la capacidad de mantenerse en el poder, el segundo siempre tendrá ventaja, no por su inteligencia, sino por su funcionalidad. Es el tipo de individuo que no se detiene a pensar si puede mejorar el mundo, porque su única prioridad es mantenerse por encima de él. El gran secreto de este tipo de líder es que no necesita ser profundo para parecer fuerte. Le basta con saber cómo imponer su presencia, cómo diseñar un enemigo útil y cómo ofrecer una salida rápida a una multitud que solo quiere respuestas simples. No requiere comprender las complejidades sociales ni tener una visión estructural de la realidad. Lo único que necesita es un instinto depredador lo suficientemente agudo como para sobrevivir en un entorno donde la brutalidad disfrazada de firmeza sigue siendo confundida con liderazgo. Cuando este perfil se consolida, ya no hay espacio para la inteligencia crítica ni para la lucidez ética. Lo que se impone es la eficacia de la máscara, la habilidad de fingir autoridad sin tener conocimiento, de aparentar dirección sin tener rumbo, de hablar como si se entendiera, aunque por dentro solo haya ambición. Y cuanto mejor desempeñe ese papel, menos será cuestionado. Porque al final, lo que se ve importa más que lo que es. Cuando la máscara se vuelve indistinguible del rostro, el poder deja de ser una cuestión de competencia real para convertirse en un asunto de percepción. Lo que importa no es lo que el líder es, sino lo que la multitud cree que es. Esa diferencia, aparentemente sutil, es la clave que permite a los más limitados mantenerse en la cima. En este juego, no triunfa el que más sabe, sino el que mejor se presenta. La política se transforma así en una representación constante, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio está cuidadosamente calculado para sostener una ilusión. La imagen pública se vuelve una herramienta más poderosa que cualquier razonamiento. Basta con proyectar seguridad para que esa seguridad se perciba como capacidad. Basta con repetir un mensaje con convicción para que se asuma como verdad. Este tipo de liderazgo no necesita resolver los problemas de fondo, solo necesita dominar el relato, porque cuando la mayoría de las personas observa el poder, no lo hace con criterios analíticos, sino emocionales. Necesita sentirse protegida, guiada, representada, y ese vacío emocional puede llenarse más fácilmente con símbolos que con ideas. De ahí que los gobernantes más exitosos en términos de permanencia no sean necesariamente los más sabios, sino los que han entendido que lo importante no es ser competente, sino parecerlo. Rodearse de expertos no para aprender de ellos, sino para simular profundidad. Usar un lenguaje vago pero solemne, diseñado no para informar, sino para impresionar. Construir enemigos imaginarios para desviar la atención de las propias carencias.
prometer soluciones mágicas que nunca llegarán, pero que mantendrán viva la esperanza el tiempo suficiente. Quien comprende esto no necesita una mente brillante, solo un instinto preciso para manipular la atención colectiva. Sabe que lo esencial no es resolver los conflictos, sino administrar las emociones que esos conflictos provocan. Entiende que el miedo paraliza, que la euforia confunde, que la indignación se puede redirigir. Y mientras la población se consume en ciclos emocionales que se repiten sin descanso, el líder mediocre continúa en su puesto, sostenido no por logros reales, sino por su capacidad para mantener viva la ilusión. El entorno moderno ha amplificado esta lógica. La sobreexposición mediática permite que un personaje sin contenido se transforme en una figura dominante, siempre que sepa cómo actuar frente a las cámaras. La imagen ha desplazado al argumento. La escenografía ha reemplazado a la sustancia. Y cuando el lenguaje político se reduce a consignas, frases simples y posturas predecibles, cualquier individuo puede desempeñar el rol de líder si es capaz de memorizar el guión y repetirlo con suficiente firmeza. La tragedia no es solo que el mediocre llegue al poder, sino que se mantenga gracias a una maquinaria construida para blindarlo, una red de asesores, medios de comunicación, discursos bien calculados y enemigos seleccionados estratégicamente, que juntos forman un muro de protección frente a cualquier intento de cuestionamiento real. Todo se convierte en espectáculo, y mientras el espectáculo continúe, la capacidad real del actor principal deja de importar. Este fenómeno también altera la percepción de lo que significa ser competente. Cuando se normaliza la mediocridad en el poder, las exigencias hacia los líderes se reducen. Se vuelve suficiente que alguien no cometa errores catastróficos para que sea considerado un buen gobernante. Las expectativas se rebajan tanto que incluso la mera estabilidad superficial se celebra como si fuera una hazaña. Y así, las figuras que ocupan posiciones clave pueden seguir haciéndolo sin necesidad de demostrar méritos auténticos, protegidas por la costumbre y la resignación colectiva. En este panorama, pensar se vuelve un acto subversivo. Cuestionar la autoridad ya no se percibe como una práctica cívica saludable, sino como una amenaza al orden emocional que el poder ha instalado. Por eso, cuanto más teatral es el liderazgo, más peligrosa se vuelve la reflexión. El líder no teme a otros líderes, teme a las personas que piensan, porque pensar despierta y despertar incomoda. Y en una sociedad que ha aprendido a preferir la comodidad de las apariencias antes que el vértigo de la verdad, ese tipo de incomodidad se paga caro. Pero esta fragilidad del sistema no es visible a simple vista. Está cuidadosamente disimulada por una estructura simbólica que otorga al mediocre la apariencia de autoridad legítima. Se crean rituales, se usan trajes, se emplea un lenguaje codificado. Todo está diseñado para reforzar la idea de que quien gobierna lo hace porque lo merece, porque sabe, porque puede, cuando en realidad lo que sostiene su posición es la inercia de un pueblo que ha sido educado para confundir presencia con liderazgo, volumen con verdad y seguridad con inteligencia. Así, el acceso al poder ya no es una cuestión de preparación ni de visión, sino de estrategia emocional, y esa estrategia favorece a quienes no tienen demasiadas preguntas, ni demasiadas dudas, ni demasiada profundidad, porque son los únicos capaces de repetir sin esfuerzo lo que se espera de ellos. Son los únicos que no sufren el desgaste de la conciencia. Son los únicos que, precisamente por no saber demasiado, pueden mantener con más firmeza la ilusión de que saben lo suficiente. Cuando el poder se construye sobre apariencias y no sobre sustancia, el ascenso de los más limitados deja de ser una anomalía para convertirse en una consecuencia lógica. No es que lleguen por error, sino porque encajan perfectamente en un sistema que valora la obediencia, la teatralidad
y la simplicidad por encima de la reflexión. Maquiavelo nunca defendió la estupidez, pero sí entendió que la inteligencia, tal como se concibe tradicionalmente, rara vez es útil para conservar el mando. Lo que domina no es el pensamiento lúcido, sino la capacidad de moverse sin frenos internos, de actuar con eficacia, aunque sea sin comprender del todo. En un mundo donde lo que se ve importa más que lo que se es, los más ruidosos eclipsan a los más sabios, y quienes no tienen demasiado que decir pero saben cómo decirlo, terminan ocupando el centro de la escena. La tragedia no está solo en que los menos aptos lleguen al poder, sino en que los más lúcidos, precisamente por su lucidez, se mantengan al margen, porque mientras unos piensan, otros conquistan. Y en ese desequilibrio silencioso se perpetúa una lógica que transforma la ignorancia en una ventaja táctica y la verdad en un riesgo que pocos están dispuestos a asumir. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.